Bienvenida y bienvenido a esta nueva exploración. Hoy, bueno, nos vamos a meter con un material un poco particular. Sí, ¿verdad? Es un texto, fíjate, pensado para principiantes. Pero principiantes de verdad de español. Y se centra en cómo describir la rutina diaria. Usa un lenguaje muy pausado, muy claro. La idea es que sea accesible. Pero nuestra misión aquí no es tanto repasar esa rutina básica que, bueno, más o menos todos conocemos, sino analizar la estrategia. ¿Qué hay detrás? No la parte pedagógica, exacto. ¿Por qué este enfoque en lo cotidiano? O sea, funciona de verdad para poner las bases del idioma. Más allá de decir, me levanto a las 7. Vamos a ver qué podemos sacar de esta metodología. Que parece simple, pero igual no lo es tanto. Exacto. Porque más allá de ser un guión para empezar, nos sirve un poco como caso de estudio no claro. Vamos a ver cómo este enfoque, centrado en acciones diarias personales, pues busca facilitar esa práctica inicial del español. Pero ojo, también veremos sus posibles límites. ¿Y qué principios del aprendizaje intenta usar? Como eso de reducir la carga mental, no. O ganar confianza al principio. Justo. Reducir la carga cognitiva. Y la importancia de la confianza inicial. Que es fundamental, vamos. El punto de partida que propone la fuente. Es interesante. Dice que hablar de tu rutina es útil. Porque el tema, claro, es conocido. Es personal. Ajá. No tienes que buscar información fuera. Sobre yo qué sé. Historia, ciencia. Te centras en ti. En tu día a día. Y ahí está. Yo creo una de las claves de por qué puede funcionar. Al principio. Al entrar el aprendizaje. En tu propia experiencia. En lo directo. Pues baja la ansiedad. Claro. El que aprende no está luchando a la vez. Con un tema nuevo. Y con la gramática nueva. El contenido que su vida ella lo tiene. Solo necesita las herramientas. Las herramientas del idioma para contarlo. Esto me recuerda un poco a lo de Krashen, ¿no? Lo del filtro afectivo. Si baja la ansiedad, pues parece que se aprende mejor. Si tiene sentido. Y el texto insiste mucho en algo importante. También, más psicológico. No busques la perfección. Solo inténtalo. Fundamento. Dice que al hablar de la rutina, aunque sea muy básico, empiezas como a pensar en español. De forma más directa. Evitas eso de traducir. Todo el rato desde tu idioma. Pero a V y R. Es realista eso de pensar en español. Tan pronto. Hombres.
Es una promesa un poco ambiciosa. Para alguien que empieza de cero, no. Pero la idea de fondo es buena, ya. Más que pensar en español. En plan complejo. Yo creo que lo que busca es la automatización. Ah, vale. Automatizar estructuras. Muy básicas y vocabulario. Muy frecuente. De acciones diarias. Al repetir me despierto. ¿Cómo? Voy ya. Pues creas esos patrones. Claro. El ejemplo que da el texto. Es bueno para eso. Me desperté a las 7. Fui al trabajo. Tomé café. Pues ilustra eso. Construir secuencias. Mínimas pero que tienen sentido. Es el primer paso para dejar de traducir. Palabra por palabra. Vale. Y también sugiere formas de practicar. Incluso a solas. Con preguntas. Guía muy simple, sí. ¿Qué hice hoy? ¿A qué hora me levanté? ¿Qué desayuné? Funcionan como un apoyo, no un andamio totalmente. Y la constancia. Ese es el eje de la propuesta. Si practicar cada día. Por la mañana, sobre el día anterior. O por la noche, sobre el día de hoy. Incluso dice de grabarse. Si eso me llamó la atención. Y es interesante porque metes ahí la autoobservación de la pronunciación. Desde el punto de vista de cómo se adquiere un idioma. Pues se basa en la repetición. Espaciada y en la práctica deliberada. Aunque sea de bajo nivel. Es como construir, poco a poco exacto. Un método incremental. Pones un ladrillo. Luego otro. Haces una pared pequeña. La pregunta es si con esos ladrillos. Luego puedes hacer edificios más grandes, claro. Bueno, pues, vamos a meternos un poco en cómo estructura la rutina. Para ver la metodología en acción. Empieza por la mañana. Ajay. Y el texto no solo lista acciones como despertarse. Ir a ejemplos. De horas las 7 y 6:30. Levantarse. Dice. Despacio. O quedarse en la cama unos minutos. Sí pensando respirando. Eso. Sino que lo hace con un lenguaje. Muy pautado casi como un guión. Para que repitas. Sí, totalmente. Detalle a los pasos. Ir al baño. Cepillarse los dientes. Y dice que 2 minutos. Fíjate. Lavarse la cara. Con agua fría. Para despertar. O ducharse y ahí sugiere. Escuchar música o incluso podcasts en español. Mira. Input pasivo desde el principio. Eso es. Luego secarse, vestirse. Ir a la cocina. Preparar y tomar el desayuno. Y da ejemplos. Tostadas. Café Lo importante aquí no es tanto la lista de acciones. Qué bueno es universal. Sino qué palabras y qué gramática elige.
Claro, verbos reflexivos que se usan muchísimo. Despertarse, levantarse. Cepillarse, lavarse. Vestirse. Vocabulario básico de comida. Bebida. Y conectores de tiempo implícitos. Es interesante también que intenta añadir como una capa de vivencia. No dice cosas como comer despacio, disfrutar del silencio o revisar el móvil antes de salir. ¿Qué sentido tiene eso? Pedagógicamente hablando. Más allá de la acción en sí. Pues, yo creo que puede tener varias funciones. Una, hacer que la descripción no sea tan robótica, no más cercana, vale. 2, meter vocabulario emocional o sensorial básico. Disfrutar. Silencio. Ropa cómoda. Aclaro. Y 3. Dar como relleno natural para una conversación. No solo dices comí, sino comí tranquilamente. Mientras leía. Metes adverbios a alguna frase subordinada. Simple. ¿Ya? Y termina con un mini párrafo resumen, que sirve de modelo para ver cómo unes esas frases sueltas en una secuencia corta. Y eso es un paso clave para salir de la palabra suelta o la frase simple totalmente. Pasamos a la tarde. El patrón es muy parecido. Después de almorzar, pues volver al trabajo. Revisar correos. Tener reuniones online. Escribir informes de nuevo. Verbos y nombres muy prácticos. Para trabajar o estudiar. 100 funcionales. Menciona lo de tener un espacio limpio para pensar mejor. Qué bueno. Eso ya es casi un consejo de vida más que de idioma, ¿no? Jaja, sí, un poco. Pero fíjate que aquí mete explícitamente la metaactividad. Estudiar español. Dentro de la propia rutina, es verdad. Y sugiere cómo escuchar podcasts lentos o practicar shadowing. ¿Qué es eso del shadowing? Es repetir en voz alta, imitando la pronunciación y la entonación de lo que escuchas, a cómo hacerle sombra al hablante. Eso es metodológicamente. Es interesante que meta el propio acto de aprender dentro de la rutina que estás describiendo. El shadowing, bueno, busca mejorar la fluidez, la prosodia. Aunque para un principiante, absoluto igual es un poco difícil, ¿eh? Requiere buen oído y saber articular. Ya me imagino. Y luego sugiere algo más. Una práctica como reflexiva al final del día de trabajo. Escribir una nota sobre lo que hiciste. O una palabra nueva. Y da ejemplos. Sí, eso es muy interesante. Dice: hoy terminé todo mi trabajo y me siento orgulloso. Hoy no estudié mucho, pero mañana lo intentaré de nuevo.
Esto ya va más allá de describir, no. Sin duda. Ahí mete un componente de metacognición y de autoevaluación. Animar al estudiante a pensar sobre su progreso. Sobre cómo se siente. Me siento orgulloso. Lo intentaré de nuevo. Le añade una dimensión afectiva motivacional. Claro, reconocer que aprender tiene días buenos y malos. Exacto. Y plantearte esas reflexiones en español. Aunque sea simple. Pues refuerza tu conexión personal con el idioma. Es una forma temprana de usar la lengua para expresarte. No solo para describir cosas de fuera. Y además te da modelos para expresar satisfacción. O intención. Que son estructuras útiles. Justo. Y de nuevo ofrece un párrafo resumen de la tarde. Juntando las acciones. Y el estudio en una narración corta. La estructura. Es muy consistente. Acciones. Detalles de cómo se viven. Y un modelo de resumen. Sí, es muy pautado todo. Y llegamos a la noche. La rutina aquí incluye regresar a casa, descansar, preparar la cena o pedir comida. Cenar, y aquí dice algo importante. Idealmente, socializando y hablando sobre el día. Ajá, y retoma la comunicación. Luego, limpiar. Quizás salir a caminar. Y las actividades. Antes de dormir. Leer. Escuchar música. Cepillarse los dientes de nuevo. Y acostarse. El vocabulario sigue siendo muy cotidiano. De alta frecuencia. Ese énfasis en hablar sobre el día. Durante la cena es significativo. Creo yo, ¿por qué? Porque intenta cerrar el círculo. O sea, lo que has practicado. Describiendo tu rutina. En teoría podrías usarlo ahora en una conversación real. Aunque sea simple. Sobre esa misma rutina. Claro. Conectar la práctica individual con hablar con otros. Eso es. Aunque sea un nivel muy básico. Y las actividades de la noche. Pues refuerzan el vocabulario de casa y del ocio. Tranquilo. Entendido. Y el material. Termina con una llamada directa a la acción. Ahora es tu turno. Si repite las preguntas. Guía e insiste en la idea principal. No importa la perfección. Solo hablar. Felicita por el esfuerzo. Y anima a seguir. Es un cierre. Muy motivador. Y ese refuerzo positivo final. Es exclusivo, sobre todo para principiantes, que se pueden agobiar o frustrar muy fácil. ¿Ya? Repite que el esfuerzo vale la pena en sí mismo. Que cada intento cuenta. Psicológicamente, busca crear una asociación positiva con practicar. Español.
Vale. Entonces sí damos un paso atrás y miramos todo este enfoque. ¿Cuáles dirías que son las verdaderas fortalezas y bueno, también las debilidades de aprender un idioma, centrándose tanto en describir la rutina personal? A ver. La fortaleza principal, yo creo, es la relevancia inmediata. Y la contextualización personal. Aprendes palabras y frases que puedes usar ese mismo día para hablar de ti. Reduce la abstracción. Facilita memorizar, supongo, al conectarlo con tus acciones. Exacto. Conectas el lenguaje con tu propia experiencia. Y lo que decíamos antes, puede bajar la ansiedad al principio y construir una base de confianza con frases muy comunes. Es un punto de entrada, digamos, de baja resistencia al idioma. Pero ¿y los riesgos? Las limitaciones. Supongo que uno podría ser quedarse como atascado. En este nivel no. Muy descriptivo. Muy centrado en uno mismo. Exactamente. Esa es una posible limitación importante. El alcance limitado, claro. La vida es mucho más que la rutina diaria. Este método, si no lo complementas pronto con otras cosas, pues podría no prepararte bien para hablar de temas impersonales o expresar opiniones un poco más complejas. Entender distintos registros del idioma. O simplemente charlar de forma espontánea. Eso. O interactuar en situaciones más variadas. Se centra mucho en el yo. Y en el presente. O el pasado simple. Y también, aunque sea práctico al principio, podría volverse repetitivo o no. Incluso aburrido, si no avanzas a otros temas y estructuras. La motivación del principio podría bajar. Cierto. La novedad se pasa rápido. Y otra debilidad potencial. Este fomenta un tipo de producción del lenguaje muy guiada. Muy estructurada. Sí. Quizá no desarrolla lo suficiente la habilidad para improvisar, para negociar significados en una conversación real, o para entender hablantes nativos a velocidad normal y con acentos distintos. Corres el riesgo de crear como una burbuja de comodidad lingüística, centrada en ti mismo. Justo. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo encajamos este método en una estrategia de aprendizaje más amplia? Es un buen punto de partida. Pero que se queda corto por sí solo. Yo creo que esa es la visión más equilibrada. Como primer paso, para principiantes absolutos. Sobre todo para los que se sienten intimidados por la gramática o por hablar sin guión, puede ser muy valioso. Te da una base. Si construye un vocabulario básico
Te familiariza con verbos clave, especialmente los reflexivos, y te da una sensación temprana de logro. Mira, puedo describir algo concreto, pero hay que verlo como eso. Un andamio inicial, que luego hay que quitar o complementar pronto con otros enfoques. Exponerte a input más variado. Lecturas. Audios reales. Estudiar gramática de forma más sistemática, pero siempre en contexto. Practicar conversación sobre otros temas. Claro, y prestar atención a la cultura también. En resumen, entonces, lo que vemos al analizar este material es que describir la rutina diaria es una herramienta útil, pedagógicamente hablando. Para empezar, es concreta, es personal. Baja la ansiedad y automatiza estructuras básicas. Pero su valor real está en ser un trampolín, no el destino final del aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Es una base útil sobre la que construir más cosas. Y esto nos lleva, quizá, a una reflexión final. Para quienes nos escuchan y están aprendiendo español, o cualquier idioma, a ver. Una vez que dominas describir tu propia rutina, ¿cuál sería el siguiente paso más efectivo? Quizá aprender a describir la rutina de otra persona, para practicar la tercera persona. Podría ser. O quizá saltar a describir eventos pasados concretos, pero con más detalle. O tal vez centrarse en expresar opiniones, deseos, relacionados con esa rutina. La pregunta es, ¿cómo sales de esa órbita del yo cotidiano? Para explorar, todo el universo del lenguaje.